Bien, regresamos. Y nosotros decíamos, y conversábamos con el profesor Fernando Abad, y pasando ya desde México a Perú, nos vamos de México a Perú, conversábamos sobre el tema del nuevo lenguaje, que el COVID, la pandemia, la militarización, el sufrimiento, la escasez, está generando nuevos sentimientos y nuevas costumbres. Entonces la gente, la población está comenzando a pensar por sí misma, sin tanto control, sin tanto control. Entonces, aquí tenemos a Leonel Falcón Guerra, peruano. ¿Qué tú tienes que decir en ese sentido? Bienvenido, Leonel. Abra el micrófono. Juan Carlos Espinel, un saludo especial desde Lima, Perú, la capital, el país de los antiguos incas, aquí a disposición para hablar de lo que no se habla muchas veces en los medios comunes. Mira una cosa, Leonel, yo decía y te presentaba diciendo que el COVID, la escasez, las altas tasas de suicidio, el problema de la ruptura con la socialización, está generando que las poblaciones comiencen a pensar por sí mismas, más rápida que los gobiernos, más rápida que las convenciones, más rápida que las autoridades, porque hay un tema de sobrevivencia. Y yo quería hablar sobre si hay un nuevo lenguaje social, una nueva semiótica en la calle. De eso yo quiero hablar contigo. ¿Qué tú crees que está pasando? Está pasando de que la cultura de la cultura de la resistencia hemos pasado a la cultura de la resiliencia, es decir, lo que emerge de manera natural de las circunstancias, y el hombre en esas circunstancias se agiganta y crea y recrea su realidad y se enfrenta al quehacer diario resolviendo problemas que ni el gobierno, ni los estados, ni los políticos lo resuelven. Es decir, la práctica concreta nos permite articular nuevos escenarios de respuesta ante la crisis, y el COVID ha magnificado nuestras deficiencias y ha fortalecido en los pueblos su unión con la tierra, su unidad con su medio ambiente, y dan respuestas positivas y dan soluciones alternativas a lo que debió ser la función de tal o cual gobierno. Yo estoy de acuerdo contigo de que hay nuevos escenarios, hay nuevos lenguajes y hay nuevas circunstancias que tienen que ser atendidas, pero la población da solución inmediata a sus problemas que se le presentan. Es decir, la inmediatez ante el problema, ante el peligro, lo resuelve la población sin muchas veces pensar en los teóricos, en los clásicos o en las enciclopedias, porque muchas veces creemos que las recetas magníficas para la solución de los problemas de la sociedad están en los grandes autores o están en los grandes enciclopedias, ¿no? Tú sabes que en Perú, y el mundo lo ve y lo ve a diario, ve precisamente una explicación a lo que estamos planteándote ahora, lo que estamos dialogando. Un individuo, maestro de escuela, a caballo, comiendo tortas, de un origen humilde, se encumbra la presidencia de la República en Perú. Una cosa impensable dentro del esquema incluso del COVID. En Estados Unidos, el presidente de los Estados Unidos se tiene que juramentar con 25,000 soldados, más soldados que lo que había en Afganistán. Entonces, las poblaciones ahora son más importantes que nunca, porque el viejito, la viejita, el hermano, la hermana, el cura, el activista social es más importante que un diputado, porque resuelve el problema inmediatamente mientras el diputado está tratando de salvar su vida y la vida de su familia. Entonces, en ese contexto, ¿cuál es la realidad que se vive en los barrios de Lima en ese contexto? Mira, lo que ha salvado y lo que ha paliado los estragos de la pandemia ha sido la respuesta comunitaria de las organizaciones vecinales, sociales. Acá nosotros la llamamos sociedad civil,
una palabreja impuesta por el imperio, es la comunidad organizada a través de una articulación social que resuelve problemas de parar la olla al día a día a través de la olla común, que resuelve los problemas de seguridad ciudadana a través de rondas vecinales, rondas urbanas, para combatir la delincuencia y parte del crimen organizado, que son tareas del Estado. La población que se organiza para parar bibliotecas populares, para leer y enseñar directamente a sus niños. La población que se organiza para establecer espacios públicos y agricultura de sobrevivencia en huertos y en espacios públicos. Esa es la respuesta inmediata ante la crisis. Y el peruano y en general el latinoamericano y el ser humano es creativo, responden a una realidad, a una necesidad. Entonces, antes que llegue el Estado con la vacuna, ya, por ejemplo, en los lugares de extramuros de la ciudad de Lima, ya la gente tomaba la ivermectina, por ejemplo, ¿no? Que es un medicamento para animales que se usa en uso veterinario, pero que fue adaptado al consumo humano, y el consumo humano lo asimiló de tal manera de que muchos se salvaron con la ivermectina, otros recurrieron, como en Bolivia, al dióxido de cloro, otros a las hojas de eucalipto, de un árbol frondoso, mentolado, otros al quión, o al jengibre, o al ajo. O sea, mientras que llegaba la vacuna, imagínate, nosotros tenemos un récord en América Latina de más de 200.000 víctimas del COVID, y la responsabilidad es del Estado, porque cuando llegó el COVID nos encontraron, como se dice criollamente, con los pantalones en la rodilla, la infraestructura sanitaria destrozada, hospitales que eran cascarones, que se caían, médicos impagos, gente a la deriva, la gente se moría porque no había atención médica especializada y porque además nadie conocía en detalle cómo y de qué manera el virus se desarrollaba. Entonces ha habido respuestas propias, iniciativas comunales, vecinales que han ayudado a la resistencia y a la resiliencia en este caso, ¿no? Entonces el pueblo es muy creativo, el pueblo es muy creativo y genera sus propias iniciativas y las resuelve, como tú dices, sin esperar que el político llegue, sin esperar que el papá gobierno, papá de Estado llegue, lo resuelve, y muchas veces hacen economía popular, hacen fondos revolventes solidarios, rotan el dinero, hoy día te apoyan a ti, mañana a la otra persona, hacen actividades económicas como la pollada, la parrillada, aquí en el Perú es la frijolada, la chicharronada, la pollada, que ayuda a que una familia en escasos recursos económicos en un día puede tener 300, 400 soles, a cambio $100 para poder mantener en supervivencia a su familia, ¿no? Son hechos creativos que dan mucho que hablar respecto a la resistencia y resiliencia de los peruanos. Entonces, pero ese fenómeno que yo te pregunto de los barrios de Perú también se da en la República Dominicana y en toda América Latina, porque nadie se va a dejar morir. Claro, o sea, por instinto nadie quiere morir. Por naturaleza, si bien es cierto que la ley natural, que muchas veces nos han explicado que el hombre nace, crece, se reproduce y muere, pero aferrarse a la vida es un derecho, entonces nadie quiere morir. Entonces, busca Entonces ahí llegamos a un punto límite donde la sobrevivencia y no las convenciones tradicionales, es decir, la costumbre, el instinto, la sabiduría popular, está dictando las directrices indirectamente de las convenciones de los congresos, del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo, que son las convenciones tradicionales. Y entonces estamos llegando a un origen natural que es el poder del pueblo, inducido no por idea política, sino por el grado de deterioro y fragilidad de la espiritualidad humana ante el COVID. Entonces ahí surgen nuevos líderes, nuevas expresiones sociales, políticas, culturales, musicales, económicas, etcétera, fenómenos o no, pero que son trascendentes en una etapa de mucha dificultad. En ese sentido, el papel de la mujer ha sido vital para la sostenibilidad y cohesión de las naciones. Fíjate que no estamos hablando de Estado. Entonces, estamos hablando, y pregunto, de que las naciones, el pueblo está tomando poco a poco el lugar que le correspondía. Ahora yo pensando mucho en las migraciones a América Central, etcétera. Sí, efectivamente. Alguien dijo por ahí con mucha sabiduría, con mucho conocimiento de la realidad latinoamericana,
lo dijo Fidel en su momento oportuno, lo dijo el comandante Chávez también, sin mujer no hay revolución, sin mujer no hay cambio, sin las mujeres no hay vida y sin mujeres no hay esperanza. Pero dentro de la relación unívoca, en unidad hombre y mujer, en igualdad de razones y en igualdad de derechos, no la discriminación, que el hombre es más que la mujer o que la mujer puede estar por encima del hombre, ahora cuando se habla de la onda feminista extremista, ¿no? Entonces, la solución de los problemas de la sociedad van en consonancia a la unidad, así, la unidad entre hombre y mujer para seguir avanzando, pero el liderazgo de las mujeres es consustancial al desarrollo humano. Pero hay algo más, Juan Carlos. Ante las vicisitudes, ante una cruda realidad, surgen los liderazgos, pero no el liderazgo antiguo, el caudillismo, sino los liderazgos colectivos, la dirección colectiva horizontal, la que resuelve por especialidades los temas fundamentales de supervivencia. Entonces, cada uno se distribuye o se asigna una labor para la solución del problema y todos contribuyen de manera mancomunada. Es decir, superan los consejos de ministros, superan las asambleas, los acuerdos en la ONU, en la OEA o en los foros internacionales, donde se habla, se aprueba, y cuando bajan las resoluciones de los países, ya los pueblos están avanzados, ya los pueblos descubrieron esa pólvora hace mucho tiempo. Entonces, pero ¿qué ocurre? Pero entonces ahí entra el nuevo proceso de construcción y nuevo proceso de construcción política. Esos procesos de construcción política que se dan, por ejemplo, esos procesos de construcción política que se manifiestan a través del cambio de gobierno, del cambio del diputado, del cambio del regidor, del cambio del senador, del cambio del presidente, del cambio del ministro, etcétera, del cambio del policía, del cambio del médico que no está ejerciendo. Entonces se crea también entonces un nuevo fenómeno de lucha de clase, donde lo importante es lo prioritario. Digo yo, a partir de lo que está pensando el que no ha comido no se ha comido en el día, no ha almorzado en el día, de aquel que tiene el niño enfermo y no tiene la solución. ¿Qué tú crees? bueno, por eso te digo, ahí la imaginación, el pensamiento se desarrolla más que leer una enciclopedia, un texto ideológico. La realidad te permite descubrir y adelantarte a las circunstancias y a las soluciones. Yo creo que lo que se debe hacer, en todo caso, es orientar, porque la tendencia es que a partir de la célula básica de la sociedad, que es la familia, y que se enraiza en el entorno rural o citadino o urbano, se desarrollan niveles de organización que toman decisiones incluso que pueden llegar al autogobierno. Al autogobierno, por ejemplo, en el Perú tenemos experiencias fundamentales como, por ejemplo, ante el problema de inseguridad ciudadana, ante el problema de delincuencia común, surgieron las rondas campesinas, donde el presidente Castillo proviene, o ante el tema del terrorismo de Sendero Luminoso demencial, que asesinaba a dirigentes campesinos, rurales, por el hecho de no comulgar con sus ideas o su ideología, surgieron las rondas urbanas, ¿no? Los comandos de autodefensa de la población organizada que estaba también bajo el fuego graneado del terrorismo de Estado, porque venían las Fuerzas Armadas y los arrasaban. Entonces, manejaron esquemas de supervivencia, sistemas de autodefensa y niveles de organización que se hacían respetar ante el enemigo del extremo, ideología de Sendero Luminoso en este caso, y del terrorismo de Estado que manejaba las Fuerzas Armadas de política o tierra arrasada. Entonces son niveles superiores de organización que no están en los manuales. Entonces, por eso que nuestro gran amauta, el marxista José Carlos Mariate, decía que lo que debería suceder en el Perú debería ser una creación heroica, ni calco ni copio, sino creación heroica de nuestro pueblo. Entonces, nuestros pueblos son genuinamente creativos, creadores, y pueden generar niveles de organización, de movilización, de resolución de sus conflictos y de sus problemas propios, y que pueden ser incluso recogidos para la casuística internacional o para la experiencia comparada a nivel internacional. En eso nos consideramos nosotros los peruanos algunos adelantados a la época de las circunstancias, pero por las condiciones en que vivimos. Ante la hambruna desarrollamos los comedores populares, las ollas
comunes para la supervivencia en los tiempos más aciagos de la crisis económica, en el tiempo de Alan García, cuando la inflación se disparó a 10, 12 dígitos. Entonces, ese es el camino que estamos siguiendo y eso es lo más importante, rescatar los niveles de organización de los sectores populares en los cuales nos activamos, nos inmiscuimos y recogerlos y homologarlos como política de Estado para que el gobernante electo que llegue, el diputado, el congresista, el senador, recoja y lo plasme en ley todo ese avance significativo de niveles de organización. Bueno, Leonel Falcón Guerra, amigo peruano, activista, militante y bueno, y un gran latinoamericano. Gracias por estar con nosotros en el Observatorio Red Social en esta entrega de los domingos desde la República Dominicana. Muy amable por estar con nosotros. Ahora vamos a una segunda pausa. Ya cuando regresemos nos trasladaremos a Brasil. Hablaremos con el periodista Beto Almeida sobre el mismo lenguaje que nosotros creemos que hay un lenguaje social popular que está sustituyendo las convenciones tradicionales de hace 200 años, pasándole por arriba por un tema de sobrevivencia, por un tema de existencia, por un tema de cuestiones básicas humanitarias. Pausa, regresamos, no se vaya.